Hola, este mensaje va dirigido a todas las personas que, por desgracia, o están en el hospital o están pensando en ir por su gravedad de la enfermedad COVID. Yo he vivido 60 días dentro del Hospital de la Plana de Castellón, 45 días en la UCI, casi 30 días entubado, inconsciente, sedado, en el cual mi mujer, mis hijos estaban desesperados. Solo había una comunicación de 30 segundos con el hospital en el que no se les decía más que estaba estable, hasta que mi mujer insistió en que le dieran información y le dijeron que tenía un 95% de posibilidades de morir. En eso mi mujer empezó a investigar, estuvo 3 días y 3 noches sin dormir y consiguió encontrar una opción que presentó al hospital como solución para sacarme del estado en el que estaba. Trajo a un médico especialista de reconocimiento internacional, conectó a la vez con otro doctor que estaba haciendo y está haciendo un estudio aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Reunió al director del hospital y al jefe de la UCI donde estaba yo. Y estos doctores les explicaron la técnica, cómo funcionaba, cuáles eran los resultados y lo que estaba haciendo por los enfermos con la COVID. El jefe de la UCI se negó rotundamente, por lo cual mi mujer acudió a los tribunales y una juez, gracias a esta juez, gracias a mi mujer, autorizó que se me administrara la ozonoterapia. Por eso estoy aquí, porque mi mujer me salvó la vida, porque el juez que después ratificó, me salvaron la vida, porque el doctor Juan Carlos Pérez Olmedo, la enfermera Gemma Sánchez, la enfermera Nayara, que vino desde el norte, el doctor José Luis Rojo, estuvieron administrándome ozono durante 20 y pico días y vamos, en una semana ya se veía el avance y vamos, en 2 semanas me sacaron de la UCI, ya estuve después en planta de neumología y me dieron el alta hospitalaria. Así que doy las gracias a mi mujer, a Vanessa, por haber iniciado una lucha en contra del sistema que se negaba a salvarme la vida, que es un derecho fundamental que todo el mundo debería reconocer como derecho y hacerlo servir. Así es que agradezco a todos los que me asistieron el poder estar grabando este vídeo para ustedes y yo les quisiera inculcarles muchísimo ánimo, porque sé que hay muchas personas que estaban como estaba yo en ese momento, para que hagan lo que esté en su mano, acudan a los hospitales, acudan a los médicos, acudan al juzgado si es necesario, porque realmente se puede salvar vidas con el ozono. Adelante, ánimo, y estamos aquí para lo que necesiten, para informarles. Mi mujer ha informado a mucha gente a partir de mi caso y yo les ayudaré en lo que sea. Está a su disposición el abogado que nos llevó, los médicos para informarle. Estamos todos. Gracias.